Castillo, desde Ayacucho, realizó un balance también de sus 100 primeros días de mandato, en el cual informó sobre el posible aumento, más que posible lo anunció, lo anunció muy claramente, sobre el aumento de la remuneración mínima vital a 1.000 soles, la masificación del gas, la venta del avión presidencial, entre otros anuncios. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el presidente Pedro Castillo. Miles de trabajadores explotados. Eso no la voy a permitir. Por ello, se derogó la suspensión perfecta de labores que afectaba a miles de nuestros hermanos trabajadores. A partir de diciembre, ningún trabajador formal ganará menos de 1.000 soles mensuales hasta aumentar el sueldo mínimo. Anuncio además que venderemos el avión presidencial, recursos que serán utilizados en la salud y en la educación de los niños y niñas del Perú. El gas es de todos los peruanos. Por ello, vengo a anunciar que he tomado la decisión firme y decisiva de masificar el gas en todo el Perú. Hoy iniciamos con llevar el gas para las regiones del Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Moquegua, Tacna, Ucayali y otras regiones. Para ello, también hemos presentado el proyecto de ley sobre masificación del gas al Congreso de la República y desde acá exhorto a que lo aprueben de manera inmediata. La nueva política de masificación del gas natural nos permitirá recuperar este recurso energético para todos los peruanos. Hemos iniciado el destrave de los grandes proyectos de inversión pública como el Hospital 3.1 de Lorena en el Cusco, hospital que actualmente tiene una inversión de 749 millones de soles. Incluiremos inmediatamente también el clamor del hospital de Huamanga y el otro hospital que queda pendiente, estimados hermanos de Ayacucho. Lanzamos desde la fortaleza de Sacsayhuamán en el Cusco la segunda reforma agraria, que no significa expropiación ni confiscación, sino acciones concretas en favor de la agricultura. En las próximas semanas y meses daremos un nuevo impulso a la conectividad rural, acceso a créditos, apoyo técnico, compras públicas de alimentos, siembra y cosechas de agua, Fondo de la Mujer Rural, entre otros. Vamos a reivindicar a más de 2 millones de hombres y mujeres del campo y colocar a la agricultura en el sitial que le corresponde. Hermanas y hermanos, creo importante manifestarles lo de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un grito popular. Lo dijimos ante el Congreso de la República. Y hoy, esta instancia del pueblo y el pueblo organizado tendrá que asumir ya su propio camino. Bueno, para analizar los anuncios que ha hecho y el balance que ha hecho el presidente Pedro Castillo, y estamos conectados con Osvaldo Molina, director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo. Osvaldo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Omar. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. A ver, empecemos por uno de los temas que quizá generan más debate y controversia siempre, el sueldo mínimo. El presidente lo que dijo textualmente es que a partir de diciembre ningún trabajador formal ganará menos de 1.000 soles. Pero claro, ¿cómo interpretamos esto? ¿Interpretamos como un incremento de la remuneración mínima vital o, como estoy leyendo en el Twitter al viceministro de Trabajo, más bien que llegamos a esos 1.000 soles con los 70 soles de subsidio que ya se habían anunciado para los trabajadores? Sí, mira, es difícil de saberlo, ¿no? Porque lo que también el presidente mencionó es que iba a haber un aumento del salario mínimo. En algún momento lo dijo. Entonces, lo que no queda muy claro es si va a ser en este momento o
como ha anunciado el viceministro en el Twitter, el ex viceministro en el Twitter, si esto va a ser en unos meses. Pero más allá de eso, creo que lo importante es discutir sobre las implicancias de una medida como el aumento del salario mínimo en estos momentos. Así es, Osvaldo, y solo me gustaría recordar lo que hace algunos meses nada más el ministro de Economía, Pedro Franque, hablaba de este tema. Él con toda claridad decía que la coyuntura que estábamos viviendo no hacían propicio, no sería prudente incrementar el salario mínimo debido a que pues generaríamos mayor, no lo dijo eso, pero no dijo eso, pero hablamos de generar mayor informalidad. Sí, exacto, ¿no? Si no me equivoco, y de acuerdo con lo que ha recordado hoy Bloomberg, el 31 de agosto el ministro dijo exactamente eso, que no era el momento oportuno para un aumento del salario mínimo. Ahora, es importante explicarle a las personas por qué quizás no es un momento oportuno, ¿no? Tú sabes que con la pandemia, con el enorme golpe que significó la pandemia, se redujo también el empleo, ¿no? Fue un golpe muy duro para los trabajadores. Por fin la economía se está recuperando, ¿no es cierto? Y el empleo también. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el empleo informal es el que se está recuperando con mayor velocidad y no el empleo formal. Así es. Entonces, eso lo que significa es que el empleo se está precarizando aún más. O sea, ya hoy el 75% de los trabajadores tienen un empleo informal. Entonces, imagínate lo que está pasando. Está empeorando la situación en estos momentos. Entonces, la pregunta que uno tendría que hacerse ¿es el momento para aumentar el salario mínimo que solo influye sobre los formales y que por tanto podría desincentivar a algunas empresas para contratar de manera formal? Porque claro... Ese es un punto importante, Osvaldo. Cuando hablamos de subir el salario mínimo, ¿de qué universo de trabajadores estamos hablando? Recordaba que se mencionaba medio millón, quizá. Sí, mira, a ver, eso es un muy buen punto, ¿no? Y de hecho esto es una discusión sobre cuando los políticos hablan de mercado laboral, ¿no? Y tú lo puedes revisar cuando también hablan en el Congreso, por ejemplo, normalmente están hablando de lo que es el empleo formal, además el contrato indefinido, ¿no? Eso, lamentablemente, Omar, es la gran minoría. Entonces, ahí nos damos cuenta que en el Congreso y en algunos casos también el Ejecutivo le da la espalda a la mayoría de trabajadores, que son o informales, independientes y por otro lado con contrato a tiempo limitado. Es decir, entonces, Osvaldo, si subo el salario mínimo, termino perjudicando quizá a esa micro y pequeña empresa que intentaba formalizar a sus trabajadores. Pero claro, si le subes el costo, lo más probable es que le diga, oye Pedro, lamentablemente no me sale a cuenta, te pago en negro o no te puedo pagar. Omar, lo has explicado perfectamente, ¿no? Esto afecta, ¿no es cierto?, no a las grandes empresas necesariamente, sino a las pequeñas empresas que estaban en ese esfuerzo por volverse formal y que entonces ahora les es más costoso, les es más difícil contratar a Pedro, ¿no es cierto?, como tu ejemplo, de manera formal. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y esto empeora, ¿no?, por lo que te decía, que la pandemia está haciendo en estos momentos que el empleo que más aumenta es el informal y no el formal. ¿Te das cuenta? Así es, así es. Ahora, cambiando un poco de tema, porque se han dicho varias cosas, el presidente vuelve a poner sobre la mesa la Asamblea Constituyente y habla de que es un grito popular, más allá de que sea realista o no, ¿no? Porque me da la impresión que en el Congreso no tiene los votos en lo absoluto, pero volver a este tema de manera frecuente ¿puede generar nuevamente mayor incertidumbre? Sí, mira. Lamentablemente estos 100 primeros días han estado marcados por la enorme incertidumbre política
Y uno de los elementos que más incertidumbre ha generado ha sido precisamente el tema de la Asamblea Constituyente. Eso, ¿no? Por supuesto, lo que genera es un ambiente poco positivo para la inversión. Porque acá lo importante es que las personas que nos escuchan, que nos ven, entiendan qué efecto tiene sobre sus vidas, ¿no? Sobre su día a día. Y el problema de este tipo de anuncios es que genera incertidumbre. Esta incertidumbre genera un ambiente poco propicio para la inversión, ¿ya? Cuando pensamos en la inversión, cuando pensamos en los empresarios, no hay que pensar pues en los grandes empresarios, sino también en ese vecino que tú tienes y que tiene una bodega, ¿ya? Pues todos los empresarios, ojo, en el Perú más del 95% de empresas son pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de mayoritariamente pequeños empresarios. Muy bien. Entonces, cuando se hacen estos anuncios, las personas, los empresarios empiezan a tener miedo. ¿Cómo va a ser este nuevo país? ¿Cómo va a ser esas nuevas reglas de juego? Y entonces lo que hacen es retrasar su inversión. Cuando retrasan su inversión, ¿no es cierto? Ahora ya no vamos a hablar de Pedro, vamos a hablar de Martín. Martín se ve perjudicado porque ya no amplío yo mi bodega y por tanto ya no contrato a Martín. Entonces, lo que hoy día los peruanos deberíamos estar discutiendo es cómo recuperar con mayor velocidad la economía, cómo incentivar más o promocionar más la inversión y por tanto cómo generar más empleo y mayor bienestar. Pero cuando seguimos poniendo el tema de la Asamblea Constituyente, lo que terminamos haciendo es ir en contra de eso, que en el fondo es el clamor popular de las personas. Ahora, Osvaldo, en este especie de balance, el presidente Pedro Castillo pone como logros meros anuncios, hay que ser bastante claros, ¿no? La segunda reforma agraria, por ejemplo, más allá de un eslogan muy bonito y que genera expectativas, pues no hay medidas concretas todavía al respecto. Anunció la masificación del gas natural, incluso habló de un proyecto de ley para esa masificación del gas natural, pero nuevamente no sabemos el cómo se va a hacer, cuánto va a costar, cuánto tiempo va a demorar, porque es más que un anuncio. Sí, mira, a mí me parece muy bien que el presidente salga a hacer balance de su gestión, pero precisamente lo que tendría que hacer es un balance de su gestión. Los balances de gestión significan, ¿no?, explicar y enumerar las acciones que se han tomado, no aquellas que se van a tomar. Esa no es la parte más importante de un balance. Entonces, hoy día lo que se ha visto en Ayacucho más parece un conjunto de promesas, muy poco de lo que se ha hecho y mucho anuncio de lo que se quiere hacer, ¿no? Y un ejemplo concreto es, por ejemplo, ese es el retorno a clases, ¿no? Así es. ¿No? Se anuncia el retorno a clases para marzo del 2022, cuando más bien lo que tendría que estar diciendo es las acciones que se están tomando hoy para asegurar, por ejemplo, que en marzo del 2022 los alumnos estén en las escuelas, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Ese es el problema. Muchísimas gracias, Osvaldo, por este análisis. Osvaldo Molina, director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo, sobre el balance que ha hecho el presidente Pedro Castillo. Vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más en Economía para Todos.